Una operación que ha permitido volver a poner de nuevo en el foco a los charlines relacionados, Diego. Noche cerrada en Galicia. Las luces azules y rojas de la Guardia Civil atraviesan la niebla de la ría como cuchillas. ¡Pum! La puerta de una casa se viene abajo. Los gritos resuenan. Policía, nadie se mueva. Y entre el humo y el caos, aparece él, un anciano de 85 años, caminando despacio, pero con la mirada dura. Su nombre, Manuel Charlín Gama. La historia parece imposible. Pasó casi 20 años en prisión. Salió a la calle con 77 años. Y todos pensaban lo mismo. Ya está acabado. Pero nadie sabía lo que iba a pasar. En 2018, con 85 años, volvió a ser detenido en una macrooperación. Le acusaban de mover 2,4 toneladas de cocaína. Ese día no arrestaron a un abuelo indefenso. Ese día volvió a caer el patriarca incombustible de la ría de Arousa, el hombre al que todos llamaban Obello, el viejo que nunca se rindió. Vas a descubrir la historia del narcotraficante más mayor de la historia de España y la fama que se forjó a sus espaldas. Si quieres más historias épicas de narcos reales, suscríbete ahora al canal, porque Manuel Charlín no era un desconocido. Durante décadas, su nombre retumbó en cada puerto de Galicia. Fue el patriarca de un clan que pasó del contrabando de tabaco a las grandes rutas del hachís y la cocaína. Construyó un imperio familiar que sobrevivió a redadas, guerras entre clanes y casi 20 años de cárcel. Y lo más inquietante es que incluso cuando todos lo daban por acabado, volvía a aparecer. Siempre volvía. En la ría de Arousa, tierra de mariscos y niebla, nació en 1932. De joven vendía pescado en el puerto, pero pronto entendió que el dinero no estaba en la lonja, sino en lo que se movía a escondidas. En los años 70, junto a su hermano José Luis, dio el primer gran paso, el contrabando de tabaco. Los cargueros que venían de América y Canarias traían toneladas de cartones ocultos en bodegas. En alta mar, el tabaco se transbordaba a barcos más pequeños, y de ahí a las planeadoras, que de noche descargaban en playas escondidas. Mientras otros seguían en el marisco, los charlines habían convertido Galicia en una autopista clandestina para el tabaco americano. La Guardia Civil luchaba por alcanzarlos, pero sus planeadoras eran más rápidas que cualquier patrullera. A mediados de los 80, el clan dio el salto definitivo. Según algunas noticias, fue su hija Josefa quien impulsó la entrada en el hachís y poco después en la cocaína. Ese cambio convirtió a Galicia en la nueva puerta de entrada de la droga en Europa. El apellido Charlín dejó de sonar a pescadores y pasó a ser sinónimo de poder y miedo. El clan se organizó como una empresa familiar. La madre, los hijos, los primos, todos con un papel. Para lavar dinero, levantaron conserveras y cocederas, que años después terminarían embargadas. La ría, que siempre olió a salitre, empezó a oler a gasolina de planeadoras y dinero sucio. En los bares ya nadie preguntaba quién era Charlín. Todos lo sabían y todos lo temían. En los 80, Charlín ya no era un contrabandista. Era el patriarca de la ría. El negocio del tabaco había abierto puertas a contactos con Marruecos y Colombia. Los charlines tenían lo que otros clanes no: flota, logística, dinero y una red familiar leal. Las noches cambiaron para siempre. Planeadoras rugían como espectros sobre el mar oscuro, cargadas con fardos. Desde la arena, hombres aguardaban para descargar y repartir en camiones que ya tenían destino. Todo funcionaba con precisión casi militar. Mientras Oubiña y Miñanco peleaban por su espacio, Charlín consolidaba el suyo desde la sombra. No necesitaba ostentación. Su riqueza era el miedo y la certeza de que nadie podía tocarlo. En aquella época, los periódicos empezaron a bautizarlo como el Don Corleone de la ría. La prensa buscaba un paralelismo con la mafia italiana y lo encontraron en él. Un capo que lo controlaba todo desde la familia, con miedo y disciplina. Pero en Galicia,
En las tabernas y en los puertos, el apodo era otro, más simple y más crudo, Obello, porque aunque pasaban los años, siempre volvía, siempre seguía en pie. Pero ningún imperio dura para siempre. En 1990 estalló la Operación Nécora, dirigida por Baltasar Garzón. El país entero miraba hacia Galicia, Ouviña, Miñanco y Charlín, todos en el banquillo. Contra todo pronóstico, Charlín fue absuelto. La leyenda del intocable se reforzó. En los bares se decía que ni Garzón pudo con él, pero la justicia siguió su rastro. En 1999 llegó la condena definitiva, 20 años de prisión por 600 kilos de cocaína. En 2003, nuevas sentencias por blanqueo y delitos fiscales. Las conserveras que lavaban millones fueron embargadas. En total, pasó casi 2 décadas entre rejas. El 17 de julio de 2010 salió de la cárcel de Alhama con 77 años. El cuerpo gastado, pero la mirada intacta. Muchos pensaron, ya está acabado. Pero 8 años después, volvería a sorprender a todos. El 8 de agosto de 2018, Galicia despertó con su nombre en todos los titulares. La Guardia Civil y la Policía Nacional desplegaron una macrooperación internacional. En medio de decenas de detenidos, aparecía él, con 85 años. La escena parecía de cine. Un anciano con bastón, esposado frente a su casa. Pero las acusaciones eran demoledoras. 2,4 toneladas de cocaína interceptadas en un buque. España entera se preguntaba lo mismo. ¿Cómo era posible que, tras casi 20 años en prisión, con 85 años, aún siguiera en el negocio? Durante días, la ría volvió a oler a sirenas y miedo. El apellido Charlín regresaba a los titulares con toda su carga de leyenda negra. Y aunque fue puesto en libertad con cargos poco después, su imagen quedaba grabada. El viejo que nunca se rindió. 3 años más tarde, el 31 de diciembre de 2021, la noticia fue otra. Manuel Charlín fallecía a los 89 años, tras un accidente doméstico. El patriarca se iba, pero su sombra seguía viva. Incluso en 2024, los tribunales aún juzgaban a su familia por blanqueo. Su historia quedó marcada por un contraste imposible de olvidar, de vender marisco en el puerto a ser señalado como uno de los primeros en traer cocaína a Galicia, de controlar la ría con mano de hierro, a perderlo todo entre barrotes y embargos. Y aún así, volver, siempre volver. Si quieres conocer más historias de los clanes que marcaron el narcotráfico en España, suscríbete ahora y activa la campana. ¿Fue Manuel Charlín el último gran patriarca del narcotráfico gallego o simplemente el rostro más viejo de una historia que todavía no ha terminado?